Y ha estado saliendo la noticia acerca de la emergencia que podría estar representando la viruela del mono. Esta información la dio a conocer la Organización Mundial de la Salud. Hoy íbamos a tener al doctor Julio Castro, pero bueno, a última hora no hemos logrado contactarlo, pero tenemos a otra eminente infectóloga como es la doctora Patricia Valenzuela. Ella es presidenta de la Sociedad de Infectología de nuestro país y nos gustaría conocer, doctora Valenzuela, a ver, ¿qué es esto de la viruela del mono? ¿Qué tan grave es para los humanos? ¿Qué tan extendida está? Digamos, ¿es un tema del cual tenemos que preocuparnos o bueno, sí existe, pero no hay por qué prender las alarmas? Bienvenida a Agenda Éxito. Les saludamos a Albany Lozada y Unaya Menábar. ¿Cómo estás, Patricia? Bienvenida, Hola, doctora. hola, muchísimas gracias, Albania, Nay, un placer, gracias por la invitación. Un saludo pues a su equipo y a las personas que nos escuchan en este momento, muy agradecida. Muy interesados en saber, doctora, primero, retomar lo que es la viruela del mono y qué es exactamente lo que está ocurriendo con esta supuesta emergencia. Bueno, fíjate, tenemos que recordar que ya con MPOX teníamos una segunda declaración por parte de la Organización Mundial de la Salud, como una emergencia de interés de salud pública, de interés mundial, pues Ujú. internacional. ¿Por qué? Porque, bueno, había una diferencia entre el clado que tradicionalmente o que es endémico en la cuenca del Congo. Ok. Lo que pasa es que se extendió, salió de la cuenca del Congo a otros países en África, se identificaron algunos casos en Europa y por supuesto en América que no se había identificado el clado diferente, Ujú. pues Ujú. también había llamado y fue un llamado de atención porque, bueno, tenemos que siempre recordar que hay mucha movilidad entre países, Ujú. entre continentes, tanto aéreo, marítimo, hay muchas actividades que, bueno, después de la pandemia o de los años más duros de la pandemia, se reactivaron culturalmente, artística, en el arte, y Mm. incluso las actividades académicas, los congresos a gran escala de diferentes áreas que pues hay invitados y movilización de los participantes. Entonces, siempre pues se hace este llamado porque en vista de esta movilidad, de esta capacidad de trasladarse del ser humano, pues pueden presentarse casos nuevamente con este clado diferente al endémico en América. Así es. Que recordemos que bueno, es fiebre, dolor de garganta, dolor en el cuello, porque los ganglios, sobre todo los del cuello, se inflaman, aumentan de volumen y son dolorosos. Ujú. Eso pasa por lo menos hasta los primeros 3 días de una vez que se entra en contacto, porque eso es importante también recordar que la transmisión es a través del contacto directo con las lesiones que se producen en piel, Mm. ¿verdad? Y hay también una transmisión que se considera secundaria o no se le da no es tan eficiente como el contacto directo con las lesiones, que son las gotas respiratorias, son unas gotas más gruesas, y si la persona, por ejemplo, el cuidador está cerca de la persona que tiene la infección y tiene las lesiones, pues le llega, si la persona tose o habla en voz alta, le llega alguna gotica, pues alguna gota Ujú. Sí. respiratoria, pues puede también favorecer o ser una manera de transmitir. Ahora estamos hablando de un Eh, tipo de viruela, o sea, es una variante de la viruela. Eso tiene vacuna y si hablamos de que es del mono. Originalmente pasó del mono a los humanos o sí, cómo fue ese proceso. bueno, es una enfermedad específicamente que sí pasó como decir, del mono al ser humano, Ujú. en África, porque bueno, sabemos cómo son algunas culturas, el contacto y la interacción directa con los animales es diferente por ejemplo, como lo podemos tener concebido nosotros.
Y recordemos que los virus tienen esa capacidad de replicarse y en esa replicación se modifican. En el momento que se modifican aparecen esas mutaciones que facilitan su transmisión y facilitan también ese salto de especie. El ser humano se atraviesa y entonces comienza pues a padecer esta infección también. Y posteriormente la transmisión de persona a persona. Entonces, claro, esto realmente es una enfermedad zoonótica que se transmite de los animales al ser humano. Correctamente. Y una de las formas precisamente, doctora, de contagio o de contraer pues esta enfermedad es justo así, el contacto con animales infectados al cazarlos, al despellejarlos o Ajá, cocinarlos, entendemos. Pero correcto. además hay algo importante y es que las embarazadas pueden transmitir el virus al feto. Sí, Mm, sí, de hecho de las situaciones de los escenarios que se han estudiado mejor y sí Ujú. existe esa posibilidad. claro. También fue uno de los motivos por los que se hace la segunda declaratoria de emergencia de interés público, de salud pública de interés internacional, porque también se estaban viendo afectadas un poco más mujeres y niños, Mm. que tradicionalmente no era lo que sucedía. ¿Es Claro. una enfermedad mortal o puede dejar algún tipo de secuela grave para la salud de quien lo padece? La verdad no, lo que pasa es que las lesiones que aparecen en piel son dolorosas, Ujú. ¿verdad? Y tardan en resolverse. Se puede llevar hasta 3 o hasta 4 semanas. Wow. No debería haber mayor complicación, pero siempre están presentes. Por ejemplo, la infección bacteriana de las lesiones es algo que se debe evitar para no complicar pues ya la situación en estos casos. Y también tenemos que recordar que aquellas personas que tienen factores de riesgo pues pueden evolucionar de forma tórpida, ¿no? Y estas personas de riesgo pues obviamente son los niños pequeños, menores de 5 años, menores de 2 años, y las personas de la tercera edad, mayores de 65 años, con o sin afecciones crónicas que debiliten su sistema inmunológico, Mm. y no importa la edad, pero si la persona tiene o padece alguna afección crónica, pues que debilita su sistema inmunológico también está en riesgo. Y por ejemplo, esto pasa con las personas que viven con VIH. Las Ujú. personas que viven con VIH que se les hace el diagnóstico recientemente y acaban de iniciar tratamiento, están en riesgo porque todavía pues su sistema inmunológico sigue debilitado. Pero una vez que la persona ya vive con VIH pero está controlada, igual que el diabético, igual que el hipertenso, son enfermedades crónicas que están controladas con su tratamiento, pues el riesgo disminuye un poco, pero sin embargo hay que estar atentos porque eh, sobre todo lo importante es ese control de la patología de base. Claro. Claro. ¿Qué debe hacer una persona, doctora, que tenga alguno de estos síntomas que ya usted nos acaba de detallar? Lo ideal es buscar pues atención médica, evitar automedicarse porque hay que hacer diagnóstico. Lo ideal es buscar atención médica, bien sea por consulta, bien sea por la emergencia de algún establecimiento de salud. El laboratorio que está en capacidad de hacer diagnóstico es el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel. Ujú. Recordar a nuestros colegas que van a atender a las personas que tengan lesiones de mpox que deben usar equipo de protección personal. Correcto. ¿Hay vacuna para esa Viruela. enfermedad? Ok. Sí hay vacuna, pero no está disponible en el país, Ah, y estuvo disponible sobre todo para ese brote que se dio en España, no sé si lo recuerdan, 2022-2023, sí. Ujú. que fue la primera declaratoria de OMS. En ese momento estuvo disponible. En Estados Unidos está disponible para algunas personas con algún tipo de inmunosupresión. Correcto. Tenemos acá en medio de toda la información que se recibe acerca de la viruela del mono y estamos conversando, amigos, con la doctora Patricia Valenzuela, presidente de la Sociedad de Infectología
de nuestro país a propósito pues de la emergencia por viruela del mono según la Organización Mundial de la Salud, que las personas que tengan la enfermedad deben quedarse en casa hasta que se caigan todas las costras y se renueve la piel. La razón fundamental de esto es ¿cuál, doctora? Porque eso, gracias, ese comentario es muy importante porque los pomites o todo lo que use la persona que tiene las lesiones, ropa de cama, es decir, las sábanas, las pijamas, vasos, utensilios para comer, caen las costricas o caen lo que corresponde a la lesión que tiene en piel y después lo manipula otra persona y que no tiene equipo de protección personal y ese es un mecanismo de transmisión. Las ronchitas, las costricas, los pellejitos, eso que cae en la sábana, eso que cae en la mesita de noche del paciente debe, si no se manipula adecuadamente, puede ser un mecanismo de transmisión. ¿Es conveniente que la persona viva aislada esos días o esas semanas? Es lo que se recomienda. Y cubrirse las lesiones. Sí, Así que, bueno, doctora. Gracias, doctora. Gracias. Gracias, Patricia. Patricia Valenzuela, presidenta de la Sociedad de Infectología de Venezuela. Momento de hacer la pausa. Ya venimos con más de Agenda Éxitos y al regreso hablamos de tecnología, el Mobile World Congress que se está desarrollando en Barcelona y vamos a tener con una persona que está allí de primera mano, con Pico Suárez.